Damos por inaugurar la sesión en nombre de Dios y de la Patria. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Respecto de la sesión de hoy, corresponde informar a la Comisión de excusas del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Lucas Palacios, quien lamentablemente no podrá asistir a la sesión de hoy. Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que la materia de que trata la respectiva comisión corresponde a la competencia de los Ministerios de Obras Públicas y Energía, lo hace presente. Y también corresponde informar de 2 oficios que han sido remitidos a los señores senadores, de los superintendentes de Electricidad y Combustible y del superintendente de Servicios Sanitarios, en respuesta a consultas realizadas en su oportunidad por la Comisión de Economía, a propuesta del honorable senador señor José Miguel Diruana, sobre el número de consumidores de servicios básicos beneficiados por la Ley 21.249, prorrogada por la Ley 21.340, que prohíbe el corte del suministro de servicios básicos, así como también el monto promedio de las deudas de los consumidores. Estos oficios, a la vez que fueron remitidos a los señores parlamentarios, también se encuentran disponibles en sus respectivas tablets en comisiones sin papel. Eso es todo, señor presidente. Respecto de los asistentes, están confirmados la presencia de los ministros de Obras Públicas y de Energía y de Minería. Bueno, entonces le damos la invitación a los bienvenidos, le damos autorización a todos los invitados para que ingresen a la sesión. Y vamos a partir con la exposición de los ministros de Obras Públicas y Energía en ese orden. ¿Obras Públicas y Energía? No, el de Economía. El de Economía es el cosa. Ah, el de Economía. Sí. Energía, sí. Le damos la bienvenida a los invitados, al ministro de Energía. ¿Cómo está, ministro? También están los superintendentes de Servicios Sanitarios y Electricidad y Combustibles. Entonces le vamos a partir dando la palabra al ministro de Economía, perdón, de Energía, sobre el punto, la materia. Ministro, usted sabe que esta sesión ha sido convocada para ver cómo nos hacemos cargo de la deuda que se ha generado con motivo de la ley que prohíbe el corte y autoriza la repactación de la deuda de servicios básicos. Y básicamente la idea de hoy era escuchar la exposición de los ministros de Energía y Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas, tengo entendido, se va a conectar en un rato más, así que vamos a partir dándole la palabra al ministro de Energía. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos los miembros, no alcanzo a ver bien, pero a las senadoras y senadores de la comisión, a todos los que nos están viendo. Preparamos una presentación conjunta para facilitar la comprensión de ambos sectores y la tiene la gente del MOC. Veo a Tomás Bunster, le voy a pedir que empiece a compartir pantalla y así podemos... voy a hacer yo la presentación general y después puede complementarla el ministro Moreno. Si quieren vamos a la primera lámina. Quizás como introducción hay que decir que partamos por el sector sanitario nomás, si quieren, va a ser una película general y el ministro Moreno puede después complementar. Pero quizás antes de ir a los números, presidente, hacer un poco de historia. Esto es conocido de todos, pero es bueno tener toda la misma información y la recapitulación de los acontecimientos, digamos. En marzo del año 2020, cuando empezó la pandemia, el gobierno lanzó un programa de apoyo a las familias para evitar el corte de servicios básicos. Fue el 27 de marzo de ese año, o sea, muy pocos días después de comenzar la pandemia. Y ese programa lo que hacía es que evitaba el corte de los suministros por no pago y ofrecía a las personas la posibilidad de prorratear sus cuentas pendientes en varias cuotas sin multa y sin intereses. Eso empezó a regir, como digo, hacia fines del mes de marzo del año 2020. En paralelo, pocas semanas después, el Congreso empezó a tramitar la ley de servicios básicos, que se aprobó en el mes de agosto. Y traigo a colación esas 2 fechas porque es importante cuando veamos la acumulación de deudas, distinguir. Hay una pequeña porción de la deuda actual que se acumuló entre marzo y agosto. Y por lo tanto,
en estricto rigor no es imputable a la ley de servicios básicos, sino que más bien al programa que se lanzó en marzo en conjunto con las compañías de servicios. Y después, esa ley que se aprobó en el mes de agosto, en el Congreso tuvo diversas extensiones, sucesivas extensiones, en la medida que la pandemia se fue extendiendo, y esas extensiones además hicieron algunas modificaciones a los contenidos de la ley que está hoy vigente. Esa ley hay que recordar que tiene en esencia dos beneficios principales. El primero es el beneficio de prohibir a las compañías cortar el suministro por no pago, y ese es un beneficio que aplica a todos los clientes, sin ninguna distinción, tanto residenciales como no residenciales, y en los no residenciales incluye municipios, ciertos servicios públicos, entre otros. Y hay un segundo beneficio que tiene que ver con la posibilidad de prorratear las cuentas pendientes en un número de cuotas, que en la última versión de la ley son hasta 48 cuotas, y la primera versión habían sido 12 cuotas, y se fue alargando ese plazo en la medida que se fueron haciendo las renovaciones. La situación al día de hoy, y al día de hoy nos referimos, tenemos cifras al 31 de octubre, para el sector sanitario son las que están aquí, hay 607.000 clientes de empresas sanitarias con deuda mayor a 60 días. Cuando hablemos del sector eléctrico van a ver que en vez de hablar de más de 60 días, hablamos de más de 45 días, y la diferencia es porque en ambos casos, 60 y 45 es el plazo que establecen las respectivas leyes para efectos de poder cortar el suministro en circunstancias normales si los clientes no pagan. La deuda total asciende a poco más de 202.000 millones, y durante la pandemia la morosidad aumentó en 82.000 millones y 249.000 clientes. Voy a pasar rápido esto para darle espacio al ministro Moreno, que pueda profundizar en eso después. Hay una apertura también en la lámina siguiente por región, y aquí la deuda promedio por cliente además está en 333.000 pesos, y por región, en la región metropolitana y Valparaíso se concentra un poco más del 50% de los clientes morosos. Y esos clientes concentran el 60% de la deuda total. En el sector eléctrico, que es donde voy a detenerme con un poco más de detalle, tenemos 760.000 clientes residenciales de empresas eléctricas con deudas mayores a 45 días. Esos son un 10,6% de los clientes totales. Eso significa, y es importante enfatizarlo, que el 90% de los clientes en Chile residenciales han seguido pagando sus cuentas durante toda la pandemia, y esa distribución, a pesar de que tiene cierta dispersión socioeconómica, digamos, está básicamente en todos los segmentos socioeconómicos. O sea, incluso en los segmentos más vulnerables, la inmensa mayoría de las familias han seguido pagando sus cuentas a pesar de las dificultades. En el sector eléctrico, la deuda total asciende hoy día a 294.000 millones y fracción. Esa deuda era 88.000 millones cuando partió la pandemia, eso tomando como fecha de inicio de la pandemia marzo del 2020, y en agosto del 2020, es decir, cuando pasamos del programa de alivio a las familias que habíamos lanzado en marzo a la vigencia de la ley, esa foto inicial, digámoslo así, de la ley era 121.000 millones, ¿de acuerdo? Pero durante toda la pandemia la morosidad aumentó en algo más de 206.000 millones y los clientes morosos en algo más de 245.000. Los clientes morosos al partir de la pandemia eran algo más de 514.000, y en la última fecha de octubre teníamos 760.000. Eso también es importante decirlo. Las compañías en este sector, igual que en el sector sanitario y en la mayoría de los sectores de la economía, tienen una morosidad normal, recurrente, ¿no es cierto?, que es parte del negocio, y de hecho en los procesos de fijación tarifaria de las compañías del sector eléctrico, la fijación tarifaria considera cierta morosidad con la que tienen que lidiar las compañías y que es parte de su modelo financiero, de flujo de caja, de capital de trabajo, etc. La evolución de la deuda promedio por cliente pasó de algo más de 170.000 pesos a casi 400.000 pesos, como se muestra en ese gráfico. Una cosa que es interesante mirar también es que si uno compara el número de clientes morosos, digamos, del último año, el número de clientes no aumentó sustancialmente, pero el monto de la deuda y la deuda promedio sí aumentó, ¿no? Y lo que eso permitiría inferir, no tenemos los datos por RUT, ¿no es cierto?, pero es que lo que ha pasado en el último año es que los mismos clientes que habían dejado de pagar hace un año han seguido sin pagar sus cuentas,
y eso ha hecho que la deuda total aumente y la cuenta promedio aumente, pero sin un aumento demasiado importante del número de clientes morosos. O sea, son las mismas personas probablemente las que han extendido esa deuda en el tiempo, deuda que naturalmente con el paso del tiempo ha ido creciendo. Si vamos a la lámina siguiente, vemos la misma distribución por regiones. No vale la pena entrar en todo el detalle, pero las regiones metropolitanas y Valparaíso concentran el 50% de los clientes morosos y el 68% de la deuda total. Y la deuda promedio por cliente son 387.000 pesos y fracciones. La otra cosa que es interesante ver y que es importante tener a la vista a la hora de pensar una solución es que cuando uno, a ver, una cosa previa, cuando uno piensa en segmentos socioeconómicos en el sector eléctrico, es difícil hacer cruces entre, digamos, el registro social de hogares, que es el instrumento que tenemos para medir vulnerabilidad o pobreza, y los roles o los números de clientes de las empresas eléctricas, y lo mismo pasa en la mayoría de los casos en las empresas sanitarias. Entonces, no sabemos exactamente la vulnerabilidad de los clientes. Lo que sí sabemos es su nivel de consumo promedio mensual. Ese es un buen proxy, una buena manera de aproximarse a la vulnerabilidad de la familia, pero no estrictamente exacta, digamos. Podrían haber familias vulnerables que por el número de habitantes del hogar o por otras consideraciones pueda tener consumos altos, y podría haber familias de altos ingresos, no sé, un ejecutivo soltero que vive en un departamento que puede tener bajo consumo eléctrico y altos ingresos. Pero como regla general, las familias de más altos consumos eléctricos en general suelen ser familias de más altos ingresos. Ahora, hecha esa salvedad, esa distinción, digamos, esa precisión. Presidente. Ministro, aquí la senadora Proboste está pidiendo una precisión. No, presidente, sí. Lo que pasa es que los datos que está leyendo el ministro en la presentación no coinciden con los datos entregados en el oficio de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Solo por poner la lámina que está compartiendo pantalla, dice que la deuda promedio por cliente es de 387.607. En el oficio que en el día de hoy han enviado, que hemos conocido, dice que la deuda promedio es de 541.172 pesos. Entonces, creo que primero el ministro tiene que aclarar por qué. Como él comenzó a dar la presentación con la información de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quise esperar precisamente para llegar al sector eléctrico, porque me imagino que ese es el que el ministro tiene mayor detalle. Sin embargo, en el oficio que se envía a esta comisión no hay datos que estén desagregados por comuna y por nivel de consumo de energía, que es bien relevante a la hora de pensar alternativas de apoyo. Entonces, cuando además hoy día de la información disponible, uno perfectamente puede hacer este cruce. A mí me llama la atención que se diga que no se puede hacer un cruce con el registro social de hogares, porque varios de ellos tienen acceso a subsidios. El subsidio del agua potable se hace con el registro social de hogares. Son los mismos clientes, entonces no veo por qué no se puede hacer un cruce adecuado, pero llama poderosamente la atención la inconsistencia de las cifras, presidente. Sí, ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. No hay ninguna inconsistencia en las cifras, lo que pasa es que son cifras distintas solamente. Es probable que la senadora tenga a la vista, por su intermedio, presidente, la deuda promedio de todos los clientes del sector eléctrico. Que en la Real Academia de la Lengua eso se llama inconsistencia, cuando hay datos que son distintos de una misma materia. Si me deja terminar, senadora, por su intermedio, presidente, podemos clarificar el punto que yo me imagino es lo que nos motiva. Cuando uno mira la deuda promedio de todos los clientes del sector eléctrico, esa deuda son alrededor de 540.000 pesos, como dice la senadora correctamente. Lo que esta lámina que estamos mostrando expone con mucha claridad es la situación de deuda de electricidad de los clientes residenciales. Si podemos ir a la lámina anterior. Ahí dice claramente 760.000 clientes residenciales de empresa eléctrica, y la lámina siguiente, en la tabla de resumen, también se habla de clientes residenciales, ¿no? En el sector eléctrico hay clientes residenciales y hay clientes no residenciales. Industrias, por ejemplo, empresas, ¿no es cierto?, que son clientes de las empresas eléctricas y en general tienen consumos eléctricos más grandes. Y hay clientes residenciales que son donde nosotros creemos que debiéramos enfocar la ayuda de esta solución que estamos pensando.
Esa es la única diferencia. Presidente. O sea, la deuda promedio de los clientes del sector eléctrico es alrededor de 540.000 pesos, que incluye empresas, y la deuda de los clientes residenciales son aproximadamente 387.000 pesos. Entonces no hay ninguna inconsistencia, son simplemente cifras distintas. No sé si hay alguna otra duda o podemos seguir. Ministro, un minuto. Senadora Proboste. Presidente, creo que sería bien importante clarificar la información que acaba de dar el ministro, porque en el oficio se señala que la cantidad de personas morosas que están en condiciones hoy día de, una vez terminada la vigencia de la ley, esto es el 31 de diciembre, en condiciones de que las empresas realicen corte, información del oficio, dice que son 893.131 clientes. Entonces, ahora el ministro acaba de informar un dato que es desagregado entre clientes residenciales y no residenciales. Si es que puede darnos ese dato nuevamente, presidente. Ministro, no sé si escuchó. Sí, escuché, presidente. A ver, los clientes totales, voy a repasar las cifras, de todo el sector eléctrico, ¿no es cierto? De los clientes regulados, de nuevo, para precisar, porque hay clientes libres, además una gran minera no está en esta categoría porque no se atiende a través de las compañías de distribución eléctrica, pero estamos hablando de todos los clientes que se atienden a través de las compañías de distribución eléctrica y que están en condición de corte, digamos, o con deuda morosa mayor a 45 días, son 893.000 clientes de infracción, que tienen una deuda promedio de 541.000 pesos. ¿De acuerdo? Que deben ser los datos que tiene el senador al frente. No, yo no tengo los datos, el oficio que ya se menciona al frente, pero tengo una presentación aquí que deben ser los mismos datos, ¿no es cierto? Entonces, el total de clientes, 893.000, deuda promedio, 541.000 y fracción. De ese total, los clientes residenciales, que son los clientes que a juicio nuestro debieran ser objeto de una solución, son 760.000 clientes, que es lo que está en la lámina, y tienen esos clientes una deuda promedio de 387.000 pesos de fracción. Y la otra cosa que es importante entender respecto del nivel socioeconómico, hay alrededor de, el MOP tiene la cifra exacta, pero unos 600.000 clientes que tienen subsidio de agua potable. Esos clientes efectivamente tuvieron que postular ese subsidio y tuvieron que entregar su información, digamos, de nivel de vulnerabilidad. Pero la inmensa mayoría de los clientes del sector eléctrico, digamos, que se atienden a través de las distribuidoras, que son varios millones, no tenemos el cruce, no existe el cruce entre nivel socioeconómico con ficha, digamos, o con registro social de hogares asociado a cada uno de los clientes. Esa información lamentablemente no está. De hecho, que esa información no estuviera fue una de las razones por las cuales cuando se aplicó hace algunos años el subsidio estableció la ley para el sector eléctrico generó un problema, terminó en un problema con la Contraloría incluso, por la dificultad que existió en ese momento para cruzar los datos. Ahora, otro dato que es importante, y era el punto que me parecía pertinente hacer, es que cuando uno considera los niveles de consumo, que como decía hace algunos minutos... Ministro, un minuto, por favor, que aquí el senador García Huidobro quiere hacer un comentario, disculpe, pero le doy la palabra al senador García Huidobro y usted continúa con su intervención. Gracias. Qué bueno que pudimos aclarar esto, porque como no salía justamente, ministro, que esos los 387.000 eran justamente deuda promedio residencial. Y a mí me preocupa, en el fondo, hay partes también que están afectadas, que son las pymes. Y sería interesante saber efectivamente cuántas pymes están en la situación de deuda, porque muchos de ellos fueron afectados y creo que también debieran tener un apoyo como lo debieran tener las residenciales. En segundo lugar, revisando el tema, no sé, eso es más tema de obras públicas, pero todo lo que significa deudas de agua, por lo menos la información que nosotros disponemos, solamente figuran empresas importantes y grandes y fundamentalmente de zonas urbanas. A mí me gustaría saber si ustedes tienen la información respecto de los APR, que son en este país muy importantes, sobre todo en todas las zonas rurales. Saber más o menos esa información, si es que la tienen, y si no la tienen, pudieran recabarla para poderla tener en esta comisión. Gracias, presidente.
Adelante, ministro. Gracias, senador. Yo creo que es un punto muy relevante el de las pymes. Tomé nota de eso para ver cómo... Déjenos mirar eso. Vamos a hablar con la superintendencia a ver qué detalle de datos tenemos para ver cómo podemos acceder a los datos de las pymes. Y respecto al APR, si les parece, podemos dejar eso anotado aquí para conversarlo con el ministro Monero cuando se sume, y si no, lo podemos ver con alguno de sus asesores. Ahora... El ministro Monero, aquí por si acaso. Ministro, ¿cómo está? Que no lo había visto. Cuando partimos no estaba, por eso... Sí, no, soy de... Si quiere anotemos lo del APR, porque yo quiero hacer un punto más nomás y le doy la palabra al ministro para que pueda usted profundizar en lo del sector sanitario antes de ir a las láminas finales. Hecha la salvedad que hicimos respecto de que el consumo no necesariamente implica vulnerabilidad, pero que es una buena aproximación en los números gruesos. En el sector eléctrico, cuando uno divide los consumos de aquellas familias que consumen o clientes que consumen más de 40.000 pesos mensuales, y ahí estamos tomando el promedio de las cuentas de los últimos 6 meses previo a la pandemia, ¿no es así? Y divide los que consumen más de 40.000 pesos y menos de 40.000 pesos. Ojo que una cuenta promedio de un cliente residencial en Chile es más o menos 25.000 pesos, o sea, 40.000 pesos está bastante por encima de una cuenta tipo en Chile. Cuando uno divide el universo entre los que consumen más y menos de 40.000 pesos, los que consumen menos de 40.000 pesos son el 77% de los clientes. El 77%, 80%, para quedar con un número fácil. O sea, el 80% de los clientes consume menos de 40.000 pesos al mes, pero concentra solo el 50% de la deuda. O sea, hay un 20% de los clientes que consumen más de 40.000 pesos mensuales y concentra la mitad de la deuda que se ha acumulado. Y eso es importante tenerlo a la vista para efectos de ver cuando hagamos una solución, cómo la focalizamos, cómo la concentramos en aquellos que de verdad necesitan ayuda, porque uno de los problemas que hemos nosotros hecho ver respecto de esta ley es que no se ha enfocado suficiente el esfuerzo en aquellas personas que más lo necesitan. Y esa lógica, digamos, ese criterio debiera... Uno podría entender que durante la pandemia, que fue un efecto negativo muy universal, que golpeó mucho a todas las familias, digamos, lo podríamos entender, pero hacia adelante creemos que es importante focalizar los esfuerzos en aquellos que efectivamente tienen dificultades de pago, pero asegurarse que los que pueden pagar, paguen. De hecho, si uno hace ese mismo corte que yo acabo de resumir, pero en 70.000 pesos, o sea, las familias que consumen cuenta promedio mensual de electricidad de más de 70.000 pesos, ahí hay un 12% de la familia, pero ahí está el 30% de la deuda, ¿no es cierto? Entonces, ese 30% de la deuda, en la mayoría de los casos, es razonable pensar que está en familias que tienen capacidad de pago y simplemente no están pagando, porque no se exponen a un corte, digamos, y porque tienen además la posibilidad de postergar esos pagos sin intereses. Desde luego puede haber excepciones, pero como regla general es importante tener esos números a la vista para efectos de ver cómo focalizamos la solución. Lo voy a dejar hasta ahí, presidente, si le parece, y así le damos espacio al ministro Moreno para que profundice en lo del agua, y después podemos ir a la parte ya más de cuáles podrían ser los lineamientos de una solución que hemos pensado en conjunto. Sí. La senadora Proboste y después le damos la palabra al ministro de Obras Públicas. No, presidente, mire, si es bien sencillo, porque todos queremos a escuchar cuáles son las alternativas de solución. Y respecto de la consulta que hacía el senador García Huidobro, la verdad sí es que hay voluntad y el gobierno ya sabe que son más de 133.000 los deudores no residenciales. Es cosa de cruzar los RUT con la información del Servicio de Impuestos Internos y ver cuáles de ellos son pequeñas empresas. Entonces, el que vengan aquí a decirnos que no tienen la información, que no tienen cómo obtenerla, la verdad es desconocer cómo funciona el Estado. Si esto es bien sencillo, la verdad. Están ahí los RUT de los deudores, se les solicita al Servicio de Impuestos Internos que los cruce con la información de las pequeñas empresas y la verdad estamos aquí para escuchar cuáles son las alternativas de solución que proponen para los clientes residenciales, para las pequeñas y las medianas empresas y seguramente escucharemos ahí al ministro Moreno para ver si es que hay comités de agua potable rurales que están en una situación también especial. Eso, presidente. ¿Algún otro senador quiere hacer un comentario o le damos la palabra entonces al ministro?
Muy bien. Bueno, presidente, saludarle por su intermedio al resto de los miembros de la comisión. Si podemos en la presentación volver al tema, a las primeras láminas, que es donde están los datos sanitarios. La situación en el sector sanitario tiene algunas coincidencias con lo que sucede en el sistema eléctrico, en la distribución eléctrica, y algunas diferencias. Lo primero, también aquí los morosos son casi el 11% de los clientes totales. Aquí los datos que estoy hablando son clientes urbanos, ¿no? Hay aproximadamente un 10%, alrededor de un 10% que tiene que ver con la ruralidad, a la cual me voy a referir en un segundo, y que ha sido tratado con otro método, donde se les dio un subsidio a los comités para que ellos, digamos, pudieran colaborar con sus usuarios. Pero voy a ir en un segundo a eso. Pero en lo que refiere, como digo, a la morosidad, es casi 11%, son 600.000 clientes de las empresas sanitarias en todo el país. Pero, igual que en el sector eléctrico, hay que tomar en consideración que si uno mira cuál era la situación antes de la pandemia lo que teníamos era, depende de qué mes específico tomemos, si tomamos marzo teníamos 120.000, si tomamos, digamos, diciembre teníamos 112.000, alrededor de entre 110, entre 358.000 clientes. Hoy día tenemos 600.000. Y antes habían, como digo, del orden de 350, 360.000. O sea, el número un poco menos que se ha duplicado, pero sigue siendo cierto exactamente igual que en el sector eléctrico. 90% de las personas han seguido pagando. Anteriormente, antes de la pandemia, 95% pagaban, hoy día 90% pagan. O sea, hay 5% aproximadamente que es lo que ha aumentado el número de personas que están morosos. Si vamos a las cifras de los montos, se repite una cosa similar, incluso un poco más atenuada. Tenemos una deuda total hoy día del orden de 200.000 millones de pesos, y anteriormente a esto teníamos entre 110 y 120. O sea, ha crecido del orden de 80.000, 85.000 millones el monto de la deuda, y en el orden de 250.000 clientes. Eso es lo que ha pasado durante todo este trayecto. Y lo mismo si uno mira la evolución de la deuda promedio por cliente, vemos que esto muestra más o menos el mismo cuadro. Teníamos una deuda promedio por cliente anteriormente de los morosos de 330.000 pesos por cada consumidor. Cae radicalmente cuando empiezan a entrar todos estos nuevos, digamos, cuando comienza la pandemia, y luego, a medida que ellos van acumulando cuentas que no van pagando, hoy día el valor promedio también es muy parecido al que existía originalmente, del orden de 330.000 pesos. En particular son 333.000 pesos, como está en la página siguiente. Entonces, eso es lo que ha pasado, y en eso es bastante, digamos, similar a lo que sucede en el sector eléctrico. La distribución de los morosos está, bueno, muy parecida a la población. La mayor parte se encuentra en la región metropolitana, después está Valparaíso. Entre ambos dos tienen 56% de los morosos y 60% de la deuda. Quizá el único caso que, digamos, que llama la atención es Coquimbo, que tiene un monto de clientes y de deuda que es más grande que lo que, digamos, es la población en ese lugar. El resto es bastante, digamos, similar a lo que tenemos. Y ahí está, en la columna final, cuánto es la deuda promedio por cliente que tenemos en cada uno de ellos, y como ustedes pueden apreciar, son relativamente similares, siendo la Araucanía un lugar donde la deuda promedio por cliente es más baja que el resto, y en Coquimbo donde tenemos una más alta, lo mismo que en Valparaíso. La cosa que es diferente en el caso del agua, perdón, voy a ir primero a la parte, voy a dar algunos datos del tema rural. El tema rural, como ya mencioné, digamos, es del tipo 10%
de los clientes se atienden a través de estos comités, no tienen sanitarias, y el sistema de esta ley no afectó a esos comités, pero lo que sucedió es que en la práctica los clientes que tenían problemas naturalmente también tuvieron problemas para pagarle a estos comités, y por lo tanto lo que se hizo fue darles un apoyo durante varios meses, que luego se repitió nuevamente, se hizo 2 veces durante varios meses en cada uno de ellos, de manera tal de apoyar los gastos operacionales, y que de esa manera entonces cada uno de estos comités ha ido, digamos, llevando la solución a sus clientes. Pero la particularidad que tiene el sistema de agua es que tenemos un subsidio al consumo del agua potable. Si vamos a la última parte de la presentación, ahí podemos dar un poco los datos porque es lo que hace una diferencia. En el caso del agua, tenemos un subsidio que apunta a los sectores que tienen los menores consumos. De hecho, es hasta 15 metros cúbicos por vivienda, que también es el consumo promedio. Y que en lo general, hay 2 tipos de subsidios, en lo general cubre entre un 25 y un 85% de los costos de los servicios sanitarios, siendo los que obtienen los valores, esto es lo que dice la ley, en la práctica es como entre 50 y 80. Cada año se fija cuáles son los porcentajes que se van a apoyar. Las personas que están en el registro social de hogares como los más vulnerables obtienen este 80%, los que están, digamos, un poco más arriba tienen el 50%, y por lo tanto tienen, digamos, en cada uno de los tramos son situaciones distintas, y del total de los subsidios, la mayor parte funciona de esa manera. Como digo, cubre aproximadamente en 50 para algunos, 80 para otros, con un máximo de haber subsidiado 15 metros cúbicos por vivienda. Pero tenemos un caso particular que es las personas que son parte de la extrema pobreza y por lo tanto parte del programa Chile Solidario originalmente, actualmente Chile Seguridad y Oportunidades, en que a diferencia del otro subsidio, en este caso se les cubre el 100% de los primeros 15 metros cúbicos de consumo. Por lo tanto, las personas, y estos pagos se hacen directamente al comité o directamente a la empresa sanitaria, los que gestionan las propias municipalidades, y tenemos en esto del orden de 700.000 familias por un monto el año 2020 de 67.000 millones de pesos. Esos números se han mantenido relativamente similares en todos los años anteriores. Por lo tanto, en el caso del agua, las personas más vulnerables, al menos una parte de su cuenta está cancelada, porque tienen, como digo, esto que va directamente al pago de su cuenta. De tal manera que esa es la diferencia entre unos y otros. Esa es la situación que tenemos en el agua potable en el país respecto de la morosidad. Gracias, ministro. Tenemos el siguiente problema, que efectivamente está citada la sala, en este momento tenemos que ir a dar quórum. Pero la idea es que pudiéramos trabajar algún tipo de propuesta para ver cómo se enfrenta la situación de los deudores. Entonces deberíamos quedar convocados por una próxima sesión. Yo le agradezco en todo caso la exposición a ambos. La senadora Proboste, que fue a dar quórum a la sala, solicitó si era posible cruzar los RUT de los deudores para ver cuántos eran deudores de ambos servicios. De electricidad por un lado, bueno, también puede ser gas, y de agua por el otro lado. Le voy a dar la palabra al senador Girardi y después al ministro Llobet. Gracias. Bueno, primero agradecer las presentaciones. Yo creo que es muy importante ver de qué manera con recursos fiscales se puede ayudar a financiar parte de la deuda, yo no digo toda, porque de las personas más vulnerables, los que no tienen capacidad de pago hoy día no van a tener capacidad de pago mañana. Yo creo que ahí tenemos un problema estructural. Y lo otro que a mí me gustaría es saber qué
que tanto a título de personas naturales como de empresas, que teniendo los recursos se acogieron a estos beneficios y no pagaron y no le han cortado los suministros. Porque yo creo que hay algo que a mí me parece que es muy importante, que puede ser el aprovechamiento de personas que pudiendo pagar han tomado y han utilizado esto. Yo creo que sería bueno si pudiéramos detectar eso, porque es una situación que es absolutamente inaceptable que está ocurriendo. Yo no digo que sea una situación masiva, pero creo que es muy importante identificar esos casos. Gracias, presidente. Ministro, un minuto. Senador García Huidobro. Sí, gracias. Saludar al ministro, a ambos ministros. Hay un tema que me gustaría si pudieran ustedes mostrar el efecto pago IFE en lo que es ponerse al día justamente en las cuentas tanto de agua y de luz. No sé si eso, si se puede ver efectivamente el efecto IFE, porque esa justamente fue la idea de ayudar a las familias que estaban con ese tipo de problemas. Ministro, tiene la palabra. Ministro Llobet. Sí, muy breve porque entiendo que tienen que ir a la sala, presidente. Gracias. Yo quiero hacer 2 precisiones solamente. Respecto a la pregunta que hace el senador Girardi, yo decía que del sector eléctrico, las familias que consumen más de 70.000 pesos promedio mensual de electricidad, más de 70.000 pesos promedio, eso es 3 veces la cuenta tipo de una familia chilena, concentran el 30% de la deuda. Y las familias que consumen más de 40.000 pesos mensuales, que no digamos que son de altos ingresos, pero eso casi el doble de una cuenta tipo, concentran el 50% de la deuda. Entonces hay un porcentaje muy significativo de la deuda que está en familias que uno podría pensar razonablemente que tienen capacidad de pago. Y respecto al punto que se hizo antes, presidente, respecto de cruzar RUTs con deudas, lamentablemente eso no se ha hecho no por desconocimiento del Estado, sino que por conocimiento de la ley eléctrica. La información sobre los RUT de los clientes morosos es información protegida, es un tema de privacidad de los clientes. Los únicos RUT que tenemos de los clientes morosos son de aquellos que se acogieron a planes de reprogramación, digamos, y de prorrata con las compañías, y eso tuvieron que entregar el RUT. Además, lo otro que ocurre, y esto cualquiera que conoce el sector eléctrico lo sabe, es que muchas veces las cuentas de los servicios básicos están a nombre de una persona distinta del residente que consume. Entonces, el cruce es mucho más complejo de lo que parece a simple vista, y vamos a hacer un análisis, como propone el senador García Huidobro, de ver las fechas de pago del IFE, digamos, y la evolución de las deudas. Nosotros en algún minuto lo hicimos con los retiros de fondos de pensiones, que fueron una inyección grande también de liquidez a las familias, y hubo alguna caída en el margen, pero cuando uno mira las cifras agregadas, en general lo que cayó más fue los saldos acumulados de deuda con casas comerciales y el sector financiero, donde sí los intereses, las multas, digamos, se iban acumulando. Es probable que aquí, como no hay intereses ni multas, sea una deuda cuyo pago se postergue, incluso en la disponibilidad de recursos, porque no tiene mucho costo esa postergación. Pero vamos a hacer el análisis más fino con las fechas de pago del IFE, porque creo que es un análisis interesante tener a la vista. Gracias, presidente. Gracias. Vamos a tener que levantar la sesión porque tenemos que irnos a la sesión de sala. Entonces, el día martes tenemos una sesión para ver el tema del gas. Entonces, podríamos convocar para el día miércoles a la misma hora. Senador Allende. No, el miércoles nosotros tenemos recursos hídricos a las 9:30. Entonces, yo sugiero que, para no perder más tiempo, que nos están llamando a la sala, agradecerle, por supuesto, las presentaciones, creo que el martes lo podemos sostener, pero el miércoles no podemos nosotros. Entonces, el martes como segundo punto de la tabla. Quedaríamos convocados para el próximo martes para ver propuestas específicas para ver cómo enfrentar el problema. Sobre todo las propuestas específicas, porque la verdad es que es importante la cifra, nosotros las pedimos reiteradamente, de hecho tengo varios oficios que nunca fueron respondidos, pero... Ya, vamos a ir a la sala, pero sí me interesan las propuestas concretas, que quizás en eso concentrarnos el próximo martes. No sé por qué hice segundo punto de la tabla. El primer punto de la tabla es el gas. Ya, ok. El tema del Muy gas, bien. que viene, acuérdense que viene el alcalde de Chihuayante, y el fiscal nacional económico, por el tema del gas. Muy bien. Si pudiéramos oficiar a las empresas eléctricas y a la empresa de agua potable, con el fin de que si ellos también están disponibles a hacer alguna propuesta.
El senador Durana, de su bancada, dice que prefiere que se haga a través de los ministros. No, pero es importante tener la opinión de ellos, pero que lo hablen con los ministros. ¿Sí? Ya, lo vamos a conversar con los senadores, conversemos ahora y si hubiera algún oficio me avisan, nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Bueno, le agradecemos a los dos ministros su presencia en esta sesión, también a los superintendentes, y vamos a seguir abordando este tema el próximo martes, en la sesión de las Comisiones Unidas. Muchas gracias, ministro, y muchas gracias a los superintendentes. Se levanta la sesión. Hasta luego, muchas gracias. Recording stop.